Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 24 de febrero, bienvenidos a Primer Click. Una tibia victoria para Merz en Alemania, crece la urgencia en Europa al cumplirse 3 años de la guerra en Ucrania y señales de desaceleración en Estados Unidos asustan al mercado. Bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Les cuento que tenemos una mañana gris en Londres, algo de reflejo de lo que está pasando en Europa, del sentimiento que hay alrededor de esta región al cumplirse 3 años de la guerra en Ucrania. Hay cierto pesimismo por ese cambio de postura de Estados Unidos, esa decisión del presidente estadounidense Donald Trump de alinearse con el discurso de Vladimir Putin y las condiciones de Moscú para acabar con la guerra. También hay una sensación de urgencia de que la Unión Europea tiene que encontrar una postura propia y los fondos necesarios para salir en respaldo de Ucrania. Este es el tema que está dominando los titulares en conjunto con el resultado electoral en Alemania, porque ambos eventos van de la mano. Pero antes de abordar los resultados con más profundidad, déjenme comentarles qué está pasando con los índices. En Asia tuvimos una caída de 0,37 del índice regional. Fue una sesión negativa en Asia, extendiendo las pérdidas que vimos al cierre de la semana pasada en Wall Street. Tuvimos el viernes caídas de más de 2% en el Nasdaq, más de 1% en el S&P 500 y el Dow Jones. Esta mañana los futuros de Wall Street tratan de cambiar de dirección. Vemos alzas de 0,44% en el S&P 500 y 0,37% en los futuros del Nasdaq. Las acciones europeas caen 0,24% a esta hora, revierten la tendencia inicial. Vemos que el DAX alemán, que abrió con una apertura de más de 1%, también recorta sus avances, una sesión bastante volátil en Alemania, reflejo de las dudas que comienzan a dominar en el mercado en torno a las conversaciones que se vienen para formar un gobierno de coalición. Estas dudas se reflejan también en las monedas. Vimos que el euro avanzó con fuerza a la apertura de la sesión, sin embargo, ha reducido sus avances frente al dólar. Hay que decir, eso sí, que la divisa estadounidense extiende sus caídas, retrocede esta mañana 0,12% frente a la canasta de principales monedas. Vemos también una nueva caída del cobre, el metal retrocede 0,3% en Londres. Y muy importante, el oro repunta. Vemos que a esta hora el metal transa en torno a los $2.958 por onza. Hay dos temas dominando los titulares y también la atención de los inversionistas esta mañana. El primero está en Europa, el resultado de las elecciones en Alemania y cómo va a influir en el futuro de esta región. El otro son señales de desaceleración que llegaron hacia el final de la semana pasada en Estados Unidos. Hablemos del primero, el resultado en Alemania. Tal como se esperaba, la Unión Demócrata Cristiana, los partidos CDU, CSU, ganaron las elecciones ligeramente, eso sí, por debajo de lo previsto. Obtuvieron un 28,5%, las encuestas les daban hasta un 30% y no es suficiente para gobernar solos. Así que van a tener que buscar un socio de coalición. Los grandes ganadores de la elección fueron los partidos extremos. Tuvimos a la derecha radical, Alternativa para Alemania, AfD, ganando 20,8% de los votos. Se convirtió en la segunda fuerza política de Alemania. Obtuvo más de 10 puntos porcentuales que el resultado de la elección de 2021. Lo mismo pasó con la izquierda dura. Estamos hablando de un partido que es el heredero directo del Partido Socialista Soviético que gobernó la Alemania Oriental. Obtuvo 8,7%, aumentó su presencia en el Parlamento en 4 puntos y este era un partido que estaba ya prácticamente fuera del Parlamento, pero
comenzó a reunir los votos de aquellos que consideraron que el giro de los verdes, una postura algo más dura en materia migratoria después de atentados recientes cometidos por inmigrantes que se les había rechazado las solicitudes de asilo y sin embargo estaban en el país. Los verdes se unieron un poco, endurecieron el tono con la esperanza de no perder tanto en las elecciones y esto hizo que muchos se fueran, sobre todo jóvenes, se fueran a este partido de izquierda. Muy importante, el voto joven en Alemania se divide así entre la derecha radical y la izquierda más dura. Otro gran ganador fue un segundo partido de izquierda, un partido nuevo que consideraba que Die Linke se había vuelto una izquierda muy progresista. Este es el partido BSV, que quedó corto de entrar al Parlamento y es un partido de izquierda nacionalista. Atrajo, sin embargo, muchos votos también entre los jóvenes. Lo que vemos entonces en Alemania es un crecimiento de los extremos, el centro se sostiene, la Unión Demócrata Cristiana sigue siendo el partido más grande, pero todos los demás partidos más tradicionales perdieron mucho frente al resultado de la elección anterior. La mayor derrota fue para el gobernante SPD, los socialdemócratas, que sin embargo se perfilan como el favorito para ahora formar coalición de gobierno con la Unión Demócrata Cristiana. Juntos sumarían 328 curules en el Bundestag, que tiene 630, es decir, se requiere una mayoría simple de 316 para gobernar, pero no sumarían los votos suficientes para cambiar la Constitución, que es lo que se requiere para elevar el límite de la deuda, relajar las reglas fiscales. Se considera que a menos que Alemania implemente una reforma fiscal durísima con recortes de gasto o alzas de impuesto extremas, ninguna de las dos medidas parecen viables. Alemania no tiene espacio fiscal para aumentar su gasto en defensa o para seguir aumentando el financiamiento en ayuda para Ucrania. De ahí que estas medidas dependen de una reforma constitucional y el principal problema en este escenario es que aunque sumaran a otro partido, los verdes, los tres no alcanzarían los 2/3 suficientes para cambiar la constitución. Según el último resultado, AfD, la derecha radical, y Die Linke, la izquierda, tendrían un 34% de los votos del Bundestag, es decir, serían un bloque con suficientes votos para vetar cualquier reforma estructural, cualquier cambio a la Constitución. Uno podría pensar, bueno, la izquierda está a favor de mayor gasto fiscal y seguramente no tiene problema en que se impulse un mayor endeudamiento de Alemania, un mayor gasto público. Sí, pero el eje de su campaña es impedir que haya un aumento del gasto en defensa y que haya un aumento del gasto en ayuda a Ucrania. De hecho, este es un punto en el que coinciden con la derecha de AfD. Y esto sin contar ya de por sí las diferencias que hay en la agenda de los demócratas cristianos, los socialdemócratas y eventualmente también los verdes de ser necesarios sus votos. Esto explica la moderación de la reacción inicial en el mercado. Se considera que una coalición que requiere de solo dos partidos va a ser más estable, también más fácil de llegar a acuerdos, pero no necesariamente. Es más, ya Friedrich Merz, quien va a ser el próximo canciller, si se forma esta coalición de gobierno, se ha planteado que espera que las negociaciones estén listas para la Pascua, es decir, casi 2 meses, y hay que reconocer que sería un proceso rápido para Alemania, donde estas negociaciones políticas se hacen al detalle y por eso toman tiempo, pero esto no se alinea con la urgencia que se siente en Europa, donde se necesitan de decisiones pronto, sobre todo cómo seguir apoyando a Ucrania. La Unión Europea ha convocado a una reunión de emergencia para el 6 de marzo. Se están discutiendo nuevos fondos, unos 20.000 millones de euros para Ucrania, y sería importante que para entonces Alemania ya tenga una postura más clara, pero no va a ser posible. Otro punto importante va a ser cuál va a ser la relación de Merz con Estados Unidos, cuál va a ser la relación de Merz con Macron y otros líderes europeos. Este es un político que no ha gobernado hasta ahora.
bastante cercano a Estados Unidos, su experiencia laboral lo lleva a una cercanía a ese país. Donald Trump lo felicitó, destacó sobre todo el triunfo de un partido con raíces o lineamientos más conservadores, pero eso no garantiza que vaya a haber una buena relación y que Merz pueda evitar el alza de tarifas que tanto afectaría a su industria, sobre todo automotriz. Ya que mencionamos a Estados Unidos, vayamos al otro gran tema que está pesando sobre los mercados y son esas señales de desaceleración que llegaron hacia el fin de la semana pasada, golpearon con fuerza a los índices estadounidenses y lo que vimos fue una caída mayor a la esperada en el índice de confianza de los consumidores. Esta fue la primera medición del índice ya con un mes del gobierno de Donald Trump, es decir, se pudo medir el impacto que han tenido sus medidas en los consumidores estadounidenses. Y la inflación fue una gran preocupación, fue el tema que golpeó las expectativas. El índice de confianza de los consumidores cayó casi 7 puntos, mientras las expectativas de inflación aumentaron. La inflación esperada a 5 años llegó a 3,5%, su mayor nivel desde 1995. A esto se sumó la caída inesperada del índice PMI de servicios en territorio de contracción. Se trató de la medición realizada por S&P Global, la primera estimación del índice para febrero, también ya con un mes de gobierno de Donald Trump, y el índice que se ubicaba en torno a los 53 en enero cayó a 49,7 en febrero. Recuerden, en el índice PMI bajo 50 es territorio recesivo. Y esto sorprendió al mercado, encendió las alertas si acaso estamos viendo el inicio de un proceso de desaceleración. Se atribuyen las caídas tanto en la confianza de los consumidores, así como la actividad de servicios, a la persistencia de la inflación y también el temor a que medidas anunciadas por Trump como aumentos de aranceles agraven la situación en esta área. Hoy no tendremos muchos eventos económicos en agenda y en la semana tendremos algunos índices. Usualmente no capturan tanto la atención, pero después de estas cifras que vimos hacia el cierre de la semana pasada, seguramente el mercado sí va a estar atento. Son cifras de ventas de viviendas nuevas. También tendremos el reporte semanal de subsidios por desempleo el jueves, pero la atención se va a concentrar en el índice de precios ligados al consumo, PCE, que es considerado el eje o clave en la política monetaria de la Fed y que se publicará el viernes. También estaremos atentos a los resultados de Nvidia que se publicarán el jueves, en un momento en que las acciones tecnológicas han sufrido fuertes caídas. Por ejemplo, el Nasdaq acumuló una pérdida de 2,5% la semana pasada y ha subido apenas 1% en lo que va del año. Quiero revisar ahora con ustedes algunos titulares de la región y también los titulares de Diario Financiero. De FSUD destaca el encuentro de Javier Milei con Donald Trump en esa conferencia de los conservadores en Estados Unidos. Lo invita el presidente estadounidense a Milei a la Casa Blanca en los próximos meses. También tuvo una reunión el presidente argentino con el FMI. Pueden encontrar todos los detalles en la edición de hoy de dfsud.com. Y en la portada de Diario Financiero se destaca la agenda laboral que llegará al Congreso este año. También el avalúo fiscal de los centros comerciales que lideran el ranking de las propiedades del país con el avalúo más alto. Hay más titulares en torno a Corfo. Uno de ellos dice que la entidad detecta fallos en el manejo financiero de startups y lanza un plan de capacitación obligatoria. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias de Ley Más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.